Cafecito, y qué bueno un cafecito que acompaña la clase. Seguimos con estadística descriptiva poblacional, que esta es número 8, lo que continúa, digamos, continuamos con lo que vimos al final de estadística descriptiva poblacional 7. Habíamos quedado en este último cuadro, que enfatizaba el tema de lo que se denomina la frecuencia absoluta acumulada, y este es su gráfico. Este es el gráfico de la frecuencia absoluta acumulada. Ya hablamos en final del video anterior, que es un gráfico poligonal de rectas que unen extremos de los intervalos, como se ve acá el puntero láser, que en suma, este gráfico es un gráfico creciente, aumenta, no puede disminuir en ningún momento porque si no hice mal la cuenta. Porque cuando uno dice frecuencia absoluta acumulada es sumar las frecuencias absolutas anteriores hasta llegar a la máxima que es 80. Si yo esto lo proyecto hasta acá, va a dar 80. Bueno, esta es la, obviamente, acá no me está dando acá abajo toda la tabla de frecuencias absolutas acumuladas. Este, en sí, yo había dicho que no me daba el GeoGebra la tabla de frecuencias absolutas acumulada. Mentira, perdón. Sí, me las da y me las digo acá. Y estas son la tabla de frecuencias absolutas acumuladas, ¿no? Para este intervalo es 1, para este intervalo es 6, para este intervalo es 14. Sí, sí, me las va dando. Me las va dando en forma correlativa y acá sigue la tabla, terminando la tabla en 80, claro, en este último intervalo. Sí, sí, me las da. Pensé que no me las daba, pero yo las había agregado en el video anterior, las había agregado yo. Bien, y así es el gráfico. Es un polígono de frecuencias absolutas, va creciendo, se supone por obvias razones, porque voy sumando, hasta llegar al máximo, que en este caso sería n, que es el número de datos que tengo, que sería 80. Bueno, antes de seguir, quiero hacer una salvedad con respecto a lo que estábamos viendo en el video anterior y cuál el cual yo voy a hacer una corrección. Una corrección en el cual yo estaba comentando cuando vimos el tema del promedio, que el promedio me había dado, según la tabla tallo-hoja, ¿no? Me había dado un promedio de 72,5 y después cuando hicimos el promedio, como lo calculaba el GeoGebra, me daba 75,25, entonces dije, bueno, en realidad, esa diferencia se debe a que el GeoGebra está utilizando intervalos de clase distintos a los intervalos de clase que yo usé con el diagrama tallo-hoja. Bueno, va a haber una diferencia, pero va a haber una diferencia leve en decimales, y ahí me dio una diferencia en entero. De 72,5 a 75,25 que me da el GeoGebra, y hay una diferencia, ¿eh? Hay una diferencia. No es en decimales esa diferencia, es una diferencia entera con decimales, pero no, no es una diferencia común. Generalmente cuando yo cambio el intervalo de clase, cuando cambio el intervalo de clase, por ahí lo hago más chico, más grande, el promedio no varía mucho. Quizás son décimas o centésimas de decimales, pero no puede variar tanto. Acá me varió de 72,5 que yo hice la cuenta a 75,25 que me da el GeoGebra, hay una gran distancia. Y yo dije en un momento, bueno, habría que corregir las cuentas. Por ahí me equivoqué, pero habrá que corregir las cuentas. Pero si varía, varía poco por cambiar el intervalo de clase. Y evidentemente, cuando hicimos el intervalo, cuando corté el video anterior, hice la cuenta con la calculadora y efectivamente me equivoqué. Hubo un error. No da 72,5. No. Da este valor, el cual yo ahora voy a retroceder para mostrarlo. ¿Vale? Para atrás. Me permite Beamer. Bien, este es el valor bien calculado. Yo me equivoqué. Yo dije, bueno, en el video anterior, bueno, habría que corregir. Yo creo que no me equivoqué, pero sí me equivoqué, efectivamente, perdón.
soy humano, esta cuenta dividido 80 no da 72,5, da 75,37. Utilizando los datos del diagrama tallo-hoja. Bien, diagrama tallo-hoja, a ver si lo tengo acá. Es este. Este es el diagrama tallo-hoja. Usando el diagrama tallo-hoja, que es este, con estas frecuencias absolutas correspondientes a estos intervalos de clase que me da el diagrama tallo-hoja, calculo el promedio, y lo calculé bien, corregí, no me da 72,5, estaba mal calculado, da 75,37. Fíjense que da 75,37 y no se aleja mucho del valor que me da GeoGebra, que es 72,25. Ahora voy a ver la pantalla para que se vea. Ahí está. Un poco para que se vea. Ahí está. 75,25. Acá al costado está la media, 75,25. Entonces, fíjense que la diferencia no es muy grande. El diagrama tallo-hoja me dio 75,37 aproximadamente. Y aproximadamente el GeoGebra tiene un valor de 75,25. Hay décimas de error. Hay décimas de error. Hay 11 centésimas de error. O sea, hay muy poco. Eh, pero ese muy poco no es significativo. Pero lo vuelvo a destacar de que por más que yo cambie el intervalo de clase, el promedio no puede cambiar mucho. ¿No? No puede cambiar mucho. ¿No? De 75,37 a 75,25 que me arroja el GeoGebra, hay muy poca diferencia. Antes me daba una bestialidad. 72,5 contra 75,25, hay una gran diferencia. De 2,7 aproximadamente, ¿no? 75,25 menos 72,5. Y sí, 2,75, si no me equivoco, de diferencia. Es una bestialidad. Ahora, entre 75,37 y 75,25 hay 11 centésimas de... O sea, 0,11 de error, por decir así. Y es muy pequeño. Sí, equivocarse está bueno también, ¿no? Porque esto retrotrae lo que estamos diciendo, o sea, es una propiedad. Eh, el promedio, la moda, la mediana, que son medidas de tendencia central, no deberían cambiar mucho por el solo hecho de que yo cambio los intervalos de clase. Si los agrando, si los achico, deberían dar más o menos lo mismo, con cierta dócima de error, pero no pueden alejarse tanto como lo había calculado antes. Ahora sí lo corrijo. Bueno, quería enfatizar eso nada más. Pero está bien, muchas veces equivocarse porque uno enfatiza el argumento, ¿no? Y otras veces no, lo enrosca. Pero listo, quería mencionar eso. Ahora volvemos al tamaño original. Nos vamos a las frecuencias absolutas que acumuladas. Estamos mirando en el gráfico. Uy, me fui. Ahí está. Sí, es esto. Gráfico. Bien. Obviamente, como frecuencia absoluta acumulada, llega hasta 80 y ahí terminó. Ahora, hay otra forma de graficar la frecuencia absoluta acumulada. Yo lo dibujé de esta forma. ¿Mm? Lo dibujé de esta forma. 300% porque sea mejor. Lo dibujé de esta forma, ¿no? Con estas rectas, ¿no? Que unen puntos a punto, o sea, punto a punto, los extremos de los intervalos. ¿Y cuál es la otra forma? Bueno, la otra forma sería esta. Por ejemplo, en vez de trazar un polígono de frecuencias absolutas, que es el azul, podría ser el rojo. Este lo tracé yo. En vez de empezar, en vez de que estas rectas, como las rectas azules, ¿no? Cortan punto a punto, extremo a extremo, como se ve acá, como lo estoy haciendo en el cursor láser. En vez de cortar así
punto a punto, extremo a extremo, lo que hace la recta roja, empezando de acá abajo, es cortar los puntos intermedios de cada barra. También es un gráfico evolutivo de cómo van aumentando la frecuencia. Es otra forma de graficar. Esto es medio cualitativo, no importa qué gráfico utilices, si el rojo que marca puntos intermedios de los intervalos o el azul que marca extremos de los intervalos. No importa, los dos son evolutivos, los dos me están diciendo que la frecuencia absoluta puede aumentar. Digo porque muchas veces uno ve, qué sé yo, periódicos o qué sé yo, páginas en internet sobre economía y finanzas y uno ve diferentes gráficos. Uno tiene que acostumbrarse que en cierta forma me está diciendo lo mismo, la frecuencia absoluta va a aumentar y bueno, lo demás es medio cualitativo, medio pictórico, un lindo dibujo, pero tengo que saber interpretar. Lo más importante es saber interpretar lo que está pasando. Bueno, ¿qué más? Voy a disminuir pantalla porque no sé lo que viene después. Ah, esto. ¿El polígono de frecuencias absolutas acumuladas crece siempre o no? Bueno, ya lo dije, crece siempre, es una pregunta tonta. Siempre porque voy sumando. Así que ya esto lo contestamos, así que no, no hay nada. O sea, no puede disminuir. Si disminuye en algún momento es porque hice mal la cuenta, no. Tiene que crecer el gráfico, tiene que ir para arriba. Bueno. Y bueno, acá aparentemente viene una moraleja que había dicho en las primeras clases. En estadística existe un dicho que dice, lo poco es escaso y lo mucho también. Lo que quiero decir, como lo vimos en el histograma, las muy bajas notas escasean. Hay muy pocos alumnos que sacaron muy baja nota. Y hay muy pocos alumnos que sacaron muy alta nota. Eso es lo que quiere decir. Que las dos colas de la distribución, la cola de la izquierda, que son las más bajas notas, y la cola de la derecha, que son las más altas notas, se escasean. O sea, son frecuencias pequeñas. Digamos. Hay poca gente que sacó una gran, digamos, una alta nota y poca gente que sacó muy baja nota. Bueno, esto suele suceder en la vida real, ¿eh? Esto sucede en la estadística en general. Sucede con cualquier censo. Si yo voy, como siempre tomo el mismo ejemplo porque me viene a la cabeza, voy al microcentro al mediodía y le pregunto el poder adquisitivo de las personas en el microcentro, no sé qué tipo de personas son, no las conozco, la medida, por lo tanto, como no las conozco, es representativo porque estoy tomando las personas al azar, porque si las conociese, que vivo, no sería al azar. Hay una predisposición. Yo ya conozco a fulanito que gana tanto, conozco a menganito que gana tanto, entonces no sirve, eso no es una estadística. Una estadística es agarrar gente al voleo y preguntarle cuánto gana. Bueno, si voy preguntando por la calle, voy tomando, qué sé yo, una muestra de 100 personas, no voy a tomar toda la gente que está en la capital federal porque no termino nunca, tomo 100 personas, hago un censo, le pido, bueno, ¿cuánto gana usted por mes? Tanto. ¿Cuánto gana usted por mes? Tanto. Así al voleo. Son 100 tipos. Otros, por ejemplo, amigos míos me podrían acompañar y hacer 100 datos más y otro amigo mío puede tomar otros 100 datos. Bueno, pero yo tomo 100 datos, una muestra de 100. Bueno, sumo todos los sueldos que censé. Lo divido por 100, me da el promedio o valor esperado de sueldo. Ese promedio no significa que voy a encontrar exactamente ese valor, que si yo agarro un tipo al azar por la calle y va a ganar exactamente el promedio, no. Lo que me va a decir el promedio es que seguramente ese tipo que yo saco al azar, que encuentro al azar, le pregunto el sueldo y el sueldo se va a acercar bastante bien al sueldo promedio que yo saqué. Muy probable. Puede ser que falle, puede ser que por ahí no gane nada, gane muy poco. Pero los que ganan muy poco, miserablemente, por así decirlo, escasean. No hay nadie que va a ganar 5.000 pesos por mes. Es una locura. Con 5.000 pesos no me alcanza ni para ir al supermercado y hacer una compra básica. Y tampoco voy a encontrar, salvo de casualidad, un tipo que gane un millón de dólares por mes, no sé, súper empresario, no sé, tipo Macri, no sé, no creo que encuentre un tipo así. eh, no sé, escasean. Que existen, obviamente que existen los grandes empresarios, pero es poco probable que encuentre un tipo que gane tanto.
y poco probable que encuentre un tipo que gane muy poco. Pero es muy probable de encontrar un tipo que gane medianamente ese promedio que saqué. Y ese promedio, por eso es una medida de tendencia central, porque dentro de ese rango que contiene el promedio, en ese rango voy a encontrar gente que gana un sueldo parecido al promedio. Esto es importantísimo, porque la mayoría de las distribuciones estadísticas, todas tienen una forma central, donde se acumulan todos los datos, donde está el promedio, la moda y la mediana, y después las colas de la izquierda y la derecha, donde escasea. Los que ganan muy poco, escasean. Los que ganan muchísimo, también escasean. Pero los que ganan un intermedio, que son el sueldo básico común de una persona común, y esos abundan mucho. Bueno, esto tiene que ver a futuro, ya lo vamos a hablar, de la distribución normal. O sea, cuando el polígono, en este caso el histograma que uno grafica con todos los intervalos de clase que quiera, y cuanto más datos tome, mejor, cuanto más datos tome, se aproxima más a la realidad, vamos a ver que ese histograma se aproxima cada vez más a una forma acampanada, una forma de campana de Gauss que tiene que ver, como lo que vimos en variables aleatorias, en los viejos videos, que tiene que ver con la distribución normal. Y a eso se me refiere. Muchas variables aleatorias se aproximan a normal cuando el número de datos crece, muchas de ellas, otras no. Y después, bueno, veremos otra cosa que tiene que ver con estadística inferencial, que tiene que ver con esta materia de métodos cuantitativos, que tiene que ver con lo que se llama estadística inferencial. Inferir significa, en este caso, tomar una muestra de la población, 100 datos, 100 sueldos. No voy a tomar toda la población de los 4 millones de habitantes que hay en la capital federal porque no termino nunca. Tomo una muestra de 100 personas, saco un promedio. Ese promedio, como lo calculamos en el video pasado y en los videos anteriores, saco el promedio de, de esos 100 sueldos, o sea, sumo los 100 sueldos, divido por 100. Bueno, ese promedio es un promedio de la muestra, pero se acerca bastante bien al promedio de toda la población que no conozco. Pues para conocer el promedio de toda la población te tendría que tomar los 4 millones de sueldos que hay. Imposible, no termino nunca en la vida. Bueno, entonces, de esa población de 4 millones de personas, tomo 100 datos, 100 personas. Sumo los 100 sueldos, divido por 100, me da un promedio. Ese promedio se acerca bastante bien, entre comillas, al promedio poblacional de toda la población. Y en vez de tomar 100 datos, tomo 200, se va a acercar mejor al promedio de la población. Y si en vez de tomar 200, tomo 500, se va a acercar aún más. Y si tomo 1000, mejor. Cuanto más datos tome el promedio, el X barra, como graficamos y como lo vimos antes, se aproxima muy bien a la esperanza de la población. Eso que estoy diciendo se llama teorema central del límite y es un teorema muy fuerte dentro del, de la estadística. Es un teorema muy fuerte dentro de la estadística inferencial y ese X promedio, que bueno, no se llama teorema central del límite, se llama ley de los grandes números, perdón, me equivoqué. Esto se llama ley de los grandes números. La ley de los grandes números dice que si tomo una muestra de una población y ese número de muestra que tomo es muy grande, cuanto más grande sea mejor, cuanto más grande sea el número de datos mejor, el X promedio se aproxima muy bien al promedio poblacional. Y ahora hablando del teorema central del límite, que es parte de la estadística inferencial, me dice que ese X promedio, cuanto más grande sea el número de la muestra, cuanto más grande sea el número de la muestra, ese X promedio se aproxima a una distribución normal o normalizada, o lo que se denomina una campana de Gauss. O sea, esos dos grandes teoremas, la ley de los grandes números, me dice que el promedio se acerca muy bien al promedio de la población, el promedio de la muestra se acerca muy bien al promedio de la población si el número de muestras es muy grande. Y el segundo teorema, que es el teorema central del límite, me dice que el promedio se acerca muy bien a una distribución normal siempre y cuando el número de la muestra sea también grande. Son dos teoremas que están más o menos relacionados, pero es parte de la estadística inferencial y muy importante. Me adelanté, pero bueno,
muchas veces me adelanto y me gusta comentarlo, así que no es solamente mirar el cuadrito, también escuchar y si quieren copiar lo que digo, pueden detener el video. Bueno, a ver, me dejé motivar por lo que dije, que es muy importante, por eso me detuve acá, es muy importante lo que estoy diciendo. Eh, bueno, esto ya lo dije, así que no voy, me interesa. Ah, ya que acabo. No, esto también, sí lo comenté, muchas veces me adelanto. Bueno, ¿qué nos está informando la moda? Y mide la mayor frecuencia como medida de tendencia central. Aunque la moda, a diferencia del promedio, no es un valor representativo, porque la moda me mide la mayor frecuencia como medida central, pero no representa el conjunto. El valor que representa el conjunto es el valor ponderado, promediado entre las 80 notas. Ese sí es un valor representativo, la moda no, a pesar de que es una medida de tendencia central, claro. Bueno, ¿qué más podemos decir de esto? ¿Qué me está informando el promedio? Otra vez, ya lo dije. Acá está. Valor pelado, ponderado, que representa el conjunto de datos. Es decir, si tomase algún dato al azar, probablemente se acerque bastante a este promedio. Ya lo dije muchas veces. Bueno, vamos bajando. Mide la mayor frecuencia. A ver, promedio cero. Voy a achicar un poquito la pantalla porque si no, no lo puedo manejar. Ahí está. Ahora sí. Bueno. Bueno, mide el valor esperado ponderado que representa. Esto está de más, ¿eh? Esto está de más, así que esto hay que sacarlo, ¿no? Me parece que decía, esto te corresponde a la moda, no sé por qué se repitió, por ahí me equivoqué. La moda que nos está informando mide la mayor frecuencia absoluta como medida de tendencia central. Después, ¿qué nos está informando el promedio? Mide el valor esperado ponderado que representa el conjunto de datos. Es decir, si tomase algún dato al azar, probablemente se acerca bastante a ese promedio, a ese valor. Y esto está de más, no sé qué está haciendo acá, me habré equivocado al tipear, así que disculpen, no tiene nada que ver. Así que esto no va. Bueno, para ir terminando, vamos a definir lo que es la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Eh, la frecuencia relativa es el cociente, acá tendría que decir, es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos. En todo caso, uno lo define así. Frecuencia relativa es la frecuencia absoluta del intervalo I, del intervalo de clase I, dividido N, que es el total. En este caso, bueno, el N, para nuestro ejemplo, sería 80. ¿Mm? Y las frecuencias relativas se sacan así, se agarra la tabla de frecuencias absolutas y a esas frecuencias absolutas se lo divide por n, que en este caso es 80, y saco las frecuencias relativas. Si sumo todas las frecuencias absolutas de todos los intervalos, me va a dar n, que es el total de la población. Esto por obvia razón. Acuérdense que I indica el número de intervalos de clase. Hay m intervalos de clase, bueno, I está entre 1 y m, y ni sobre n es la frecuencia relativa correspondiente a, eh, a ese intervalo de clase correspondiente, que sí, el número de intervalos de clase. Si esa frecuencia absoluta ni lo divido por n, me da la frecuencia relativa. Bueno, este, lo que mide la frecuencia relativa no es otra cosa que la probabilidad de encontrar ni casos frente a un total de n. Ya lo estuvimos diciendo. Si tomo el diagrama de tallo-hoja, que encuentro mi ejercicio, hemos tabulado las frecuencias absolutas. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Lo dije, divido cada una de las frecuencias absolutas por el total, que en este caso es 80. Bueno, por ejemplo, para encontrar
Por ejemplo, la probabilidad de encontrar una nota 52, y bueno, al azar es 1/80. En realidad, una nota 53, acá me equivoqué, esto es 53. Para encontrar una nota 53, acá sería 1/80. Y para encontrar la probabilidad de encontrar una nota 77 es 21/80. O sea, 21 porque, lógicamente, la nota 77, ¿dónde está? Está en el intervalo 75-79. Y acá hay 21 notas. Perdón, sí, hay 21 notas. Eh, Está bien. Pero la nota 77 acá es 2. Acá hay un error. Así que la frecuencia relativa, en todo caso, para encontrar una nota 77, acá me equivoqué, es 2/80. No es 21/80. Acá me equivoqué. Así que ahora hago un pequeño corte y modifico estos errores para poder seguir. Bueno, reanudamos la grabación. Porque hice unas correcciones pertinentes al caso de cálculo y vuelvo a repetir la frecuencia relativa. Me está midiendo lo que sería la probabilidad de encontrar un cierto evento. En todo caso, los eventos son las notas de encontrar al azar una determinada nota. Si bien yo dije que la frecuencia relativa, la tabla de frecuencia relativa es agarrar la frecuencia absoluta y dividirlo por 80, y me va a dar la tabla de frecuencias relativas, ahora lo vamos a ver, pero hablando de probabilidades, la probabilidad de encontrar una nota de 52 puntos, bueno, en realidad tendría que ser 53, esto no lo corregí, va a ser 1/80. La probabilidad de encontrar una nota 77, bueno, ¿cuántas notas 77 hay acá? Hay dos notas, hay 21 notas, pero acá hay dos notas, con 77 va a ser 2/80. La probabilidad de encontrar las 21 más altas es la correspondiente al intervalo 6, que serían 21/80. Y eso es lo que me está midiendo, lógicamente, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa mide la probabilidad de un evento. O sea, que, por ejemplo, siguiendo con un ejemplo más, si vamos cortando. Si me piden cuál es la probabilidad de encontrar la nota 85. Bueno, me tengo que fijar dónde está la nota 85. Está en este intervalo, 85-89. Hay tres notas 85, van a ser 3/80. La probabilidad de encontrar una nota 85 es 3/80. O sea, la probabilidad de encontrar al hacer una nota de 85 puntos es 3/80. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar la nota 73? Bueno, 73 está en este intervalo. A ver, una, dos, tres, cuatro notas 73. Bueno, la probabilidad de encontrar al azar una nota que mide 73 puntos es 4/80 y así sucesivamente. Hemos visto lo que la probabilidad en viejas clases no es otra cosa que la certeza de aparición de un cierto evento aleatorio o al azar. La probabilidad de que me aparezca al azar o tomando un examen al azar una nota de 73 puntos es 4/80, porque hay cuatro notas con 73. Bueno, y así con todos los valores. La clase que viene vamos a seguir con esto. Acá hay que corregir, ahora después lo corrijo. Para la clase que viene acabo de decir una nota 53. La probabilidad de encontrar una nota 53 es 1/80, porque hay una sola nota con 53. Ahora, si yo tengo que medir la probabilidad de encontrar una nota 52, ¿cuánto sería la probabilidad? Pregunta. De nuevo, para ver. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar una nota que mida 52 puntos? No, no hay. No hay. Cero. La probabilidad es cero. Si no hay, es cero. Entonces acá tendría que haber puesto cero. Eh, Porque no hay. Y la probabilidad de encontrar una nota que mida 10. Tampoco, Tampoco. Y la probabilidad de que encuentre una nota que mida 100, tampoco. tampoco. Bueno, si no existe, es cero. O sea, la probabilidad vale cero. Probabilidad de cero significa que es imposible encontrar
una nota de ese valor. Bueno, si acá hay que corregir. Acá tendría que poner probabilidad igual a 0. Bien. Así que y acá tengo que poner F52, 0, porque no hay ninguna nota que mida 52. Esto ya lo corrijo para la clase que viene. Bueno, perfecto. Nos vemos en probabilidad y estadística. Probabilidad y estadística, no. Estadística descriptiva poblacional 9. A repasar, repasen todo y seguimos la clase que viene. Chau, chau.